Bienvenidas. Mi nombre es Gisela Pinto Caballero y hoy día les estoy presentando Cuidando de tu salud mental durante la crisis del COVID-19. Es un webinar para proveedoras de cuidado de niños en Rhode Island. Nuevamente, bienvenidas. Antes de comenzar con la agenda, quiero contarles un poquito de mi persona, ya que no me pueden ver, pero por lo menos ven una foto mía. Y quiero contarles un poquito de mi experiencia. Yo soy licenciada en trabajo social clínico, Clinical Social Worker en inglés, y tengo ya 18 años trabajando en el área de salud mental. Inicialmente empecé dando terapia a niños y a familias, hasta hoy en día dando terapia a adultos. También soy coach, trabajo con latinas empresarias, ayudándoles a básicamente realizar sus sueños, ¿no? en la mejor forma posible. Los últimos 12 años he estado trabajando por mi cuenta en mi práctica privada. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes acerca de mi experiencia. Adicionalmente, yo trabajo primordialmente en el área de la depresión y la ansiedad. Esas son las razones por cual la mayoría de mis clientes vienen a verme. Bueno, ahora continuaremos con lo que es la agenda de hoy. Ya les di la bienvenida. Vamos a hablar sobre lo que es la coronavirus, los efectos del COVID-19 a las proveedoras de cuidado de niños, estrategias para sobrellevar los efectos emocionales del COVID, prestando atención en particular a la salud mental, y vamos a concluir con recordatorios, cosas que podemos reconocer, recomendaciones y recursos. Los objetivos de este webinar son los siguientes. Al final de esta sesión, ustedes van a poder entender el COVID en un contexto de una crisis mundial. Van a poder identificar sus sentimientos relacionados al COVID-19, entender los efectos del COVID a su salud mental, van a poder sobrellevar estos efectos y también saber cuándo y cómo buscar ayuda profesional, que siempre es muy importante el poder acudir a recursos para ayudarnos cuando estamos pasando por dificultades, ¿no? Especialmente con la coronavirus, que ha llegado a ser una pandemia. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta hermosa foto y también darnos la oportunidad para estar presente en este webinar, y voy a compartir un ejercicio muy breve, pero que yo pienso que les puede ayudar no solamente en este momento para estar presentes a este webinar y todo lo que vamos a recibir, pero también en cualquier otra ocasión donde necesitan estar más presente y no tanto en nuestros pensamientos, en lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer hoy día, etc. Entonces, la mejor forma de recibir este pequeño ejercicio es sentándose un lugar donde pueda tener su espalda tal vez con una silla, o sea, sentada en una silla y estar con su columna recta. Me imagino que si están viendo este webinar, seguramente todas están sentadas, pero pueden estar acostadas, no sé la verdad, pero estar en una posición relajada. Y vamos a empezar con una respiración profunda. Vamos a inhalar y exhalar y lo vamos a hacer varias veces. Empezamos con inhalar y exhalar. Nuevamente inflando el estómago si es posible. Inhalar, exhalar. Y una vez más, con los ojos cerrados, si es cómodo, inhalar y exhalar. Estas respiraciones que nos sirvan para estar presente en todo lo que nos queda de recibir en este webinar de hoy. Bueno,
comencemos. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Esta es su definición de qué es un coronavirus. Y el coronavirus que recientemente se ha descubierto causa la enfermedad que hoy en día conocemos como el COVID-19. Entonces, vale la pena repetir eso para que entendamos qué realmente es el coronavirus. Es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Por eso se les dice los coronavirus, ¿no? Porque es una extensa familia. Y el coronavirus que recientemente se ha descubierto causa la enfermedad que conocemos hoy en día como el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos antes de que estallara en la China, en Wuhan, China, este diciembre del 2019. Nuevamente, todo esto es según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 una pandemia el 11 de marzo del 2020, del 2020. ¿Qué es una pandemia? La Organización Mundial de la Salud define una pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, esta pandemia es considerada una crisis. ¿Qué es una crisis? Es un evento inestable y peligroso afectando a un individuo, grupo, comunidad o sociedad. Entonces, COVID-19 es una crisis de la salud. Y cuando uno piensa en una crisis, realmente hay muchas formas de uno tener una experiencia de una crisis. Puede ser una crisis emocional, económica, política o social, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una crisis, pensamos en todas estas diferentes áreas que pueden afectarnos, ¿no? Nos pueden afectar a la salud, emocionalmente, económicamente, políticamente y socialmente. Nuevamente, una crisis es un evento inestable y peligroso afectando a un individuo, grupo, comunidad o sociedad entera. Entonces, se reconoce este COVID-19 como una crisis de la salud. Las proveedoras de cuidado de niños son vulnerables a esta crisis. ¿Por qué? Porque son trabajadoras esenciales. Ustedes son trabajadoras esenciales. En la medida que las personas vuelven a sus trabajos, ustedes tienen que estar ahí presente, ¿verdad? Están expuestas también a la crisis económica, emocional, social y de la salud en cuanto al COVID-19. Entonces, ustedes como proveedoras son un grupo vulnerables a esta crisis porque son trabajadoras esenciales y están expuestas a la crisis económica, emocional, social y de la salud porque esta crisis económica, emocional, social y de la salud son consecuencias del COVID-19. ¿Cuáles son las reacciones comunes al COVID? Ustedes han tenido estas experiencias, el estrés, la ansiedad, el miedo y la pérdida. Hablemos un poquito más de cada uno de estos. El estrés. El estrés es por la falta de información. ¿Cómo me desenvuelvo en este mundo? ¿No? Entonces, nos causa mucho estrés el no saber, el no tener información, especialmente cuando estamos frente a una pandemia como es el COVID-19. Ansiedad. ¿Por qué ustedes han sentido esta ansiedad? ¿Y por qué se siente tan incontrolable? ¿No? Porque, bueno, hay emociones intensas que están sucediendo por este COVID, ¿no? Como el enojo, por ejemplo. Por los requerimientos de la salud, el Departamento de la Salud hacia ustedes, ¿no? Hay muchos requerimientos de la salud que ustedes tienen que cumplir.
hay un montón de emociones, como mencioné aquí, ¿no? Hay la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones intensas como el enojo y hay un remolino en sí de emociones. Ansiedad por los requerimientos de limpieza y sanidad a cumplir, dictados por el Departamento de Salud. La preocupación, ¿no? Que sus familias están en cuarentena, cómo manejar todo eso. Y el riesgo, ¿no? El riesgo a sus familias y a sí mismos, por los niños que cuidan en sus casas. O sea, efectivamente, ustedes nuevamente son muy vulnerables a este COVID por ser trabajadoras esenciales, como hablamos, y hay muchas emociones encontradas, hay muchas emociones que ustedes han estado viviendo, ¿no? El estrés, la ansiedad, y un remolino, como se podría decir, de emociones juntas, ¿no? La ansiedad, la preocupación, el miedo, ¿no? Por cómo lidiar con los niños que van a cuidar y también el miedo, ¿no? El miedo de tener um, o de exponer a sus familias. Ahora, hablemos un poquito más de los miedos. Uno siente miedo porque no sabe cómo expresar muchas veces lo que siente, ¿no? El miedo por el trabajo que tiene que desenvolver uno en medio de este COVID. La familia, ¿no? Uno tiene miedo por la familia, por contagiarles, que ellos estén seguros, o que va a ser uno si una familia está expuesta al COVID o que se ha enfermado del COVID y cómo mantener la distancia, ¿no? En la propia casa. Uno tiene mucho miedo por el futuro, no saber qué esperar, la incertidumbre. Y también un miedo muy real es no tener dinero. Mucha gente ha perdido su trabajo o su trabajo ha estado en pausa por este COVID. Entonces es muy normal y apropiado que se sienta mucho miedo por la inseguridad económica. Mucha gente llega a pensar que esto es el fin del mundo. Um, nosotros aquí viviendo este COVID realmente es algo para muchos de nosotros, tal vez no todos, pero una experiencia nueva. No hemos vivido algo así. Entonces mucha gente llega a tener miedo que esto es el fin del mundo. No saber cómo manejar la reapertura, ¿no? El volver al trabajo, el volver a integrarse nuevamente a la sociedad y el miedo de no tener control. Eso también es un miedo muy real que ustedes han tenido la experiencia de sentir. La pérdida, um, la pérdida de nuestros familiares. Ustedes han perdido a padres, a sus padres, a sus parejas, a otros familiares. ¿No? Este COVID ha sido muy duro, ha sido muy difícil porque ha habido mucha pérdida de vida, tanto pérdida de familiares como también de vecinos y amigos. Entonces, esto no podemos realmente enfatizar más lo difícil, lo duro que ha sido este COVID en términos de la muerte de tanta gente que ha padecido. Para uno personalmente, en nuestro estado, en el país y en todo el mundo. Vamos a empezar a hablar del estrés, ¿no? Como hablamos inicialmente, ¿no? Hay muchas emociones que uno ha sentido a través del COVID. Uno es el estrés. ¿Cómo manejar el estrés? Bueno, el manejando el estrés es muy beneficioso porque aumenta nuestro sentido de seguridad, ¿no? Cuando tenemos tantas cosas que están pasando que son impredecibles, perdón, que nadie, digamos, ha podido saber que todo eso iba a pasar, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros, ustedes en particular, y todas las personas que de repente han sentido esto como algo impactante porque ha sido nuevo, ha habido un shock, ¿no? Y um, mucha incertidumbre, entonces esto causa inseguridad y por ende estrés. Entonces, el poder manejar el estrés hace que nos sintamos más seguras. Um, Cosas que podemos hacer para aumentar ese sentido de seguridad es practicar la higiene, ¿no? Y el distanciamiento social. Esto es algo que yo sé que ustedes saben, pero vale la pena repetirlo en ese sentido, ¿no? Que ¿por qué estamos haciendo esto?
obviamente para nuestra salud física, para mantenernos saludables, pero también aumenta nuestro sentido de seguridad interno, ¿no? Y ayuda con el estrés. Tener un plan, eso es otra cosa que uno puede hacer para sentirse seguro, es tener un plan. Ok, ¿qué voy a hacer si alguien se enferma en mi familia o uno de los niños se enferma o yo me enfermo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, tener un plan nos ayuda a sentirnos más relajados y por ende menos estrés, ¿no? Y aumenta nuevamente nuestro sentido de seguridad. Otra cosa que podemos hacer todos para manejar el estrés es mantenernos conectados, ¿no? Y una de las formas es buscando apoyo de nuestra familia, de nuestras amistades, de personas profesionales que pueden ayudarles, ¿no? Como un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, como mi persona. Entonces, hay mucho apoyo hoy en día y nos toca buscar ese apoyo, ¿no? Entonces, mantenernos, no aislarnos, pero buscar el apoyo. También otra forma de mantenernos conectados es siendo creativos, ¿no? En la forma de comunicación. Hoy en día, por todo lo que son las redes sociales, todos tenemos nuestro teléfono inteligente, entonces es normal, ¿no? El comunicarnos de estas formas hoy en día por Facebook, por Instagram, por Twitter, um, y ahora, ¿no? Todo eso, lo que es el Zoom. Pero yo les dijera que seamos creativos, ¿no? En este tiempo que ustedes seguramente han experimentado ya, ¿no? Y podemos seguir ahora que se acerca el invierno, hacer nuestras fiestas de Zoom, por ejemplo. Yo sé que muchas personas han empezado a hacer como reuniones por Zoom, ¿no? O por FaceTime, reunirnos un viernes, ¿no? Ya que tal vez no vamos a poder vernos en persona. Entonces, buscar, ¿no? Formas creativas para mantenernos en comunicación con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros colegas, es muy importante. Otra forma que usted puede manejar el estrés es aumentando su tranquilidad, ¿no? Entonces, es muy importante sentirnos tranquilos. ¿Y qué podemos hacer? Actividades calmantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hicimos ahora, ¿no? Simple, el tomar un tiempo para respirar, para inhalar y exhalar, ¿no? Eso nos puede calmar nuestra mente. Practicar meditación guiada es muy importante. Yo siempre estoy recomendando esto a mis clientes. Mm, Caminar en la naturaleza, aprovechando que estamos en esta época que todavía podemos salir afuera tranquilos, no está haciendo mucho frío, entonces podemos disfrutar de la naturaleza, de los cambios de las estaciones, puede ser muy calmante. Practicar algún tipo de yoga. Yoga yo lo recomiendo mucho nuevamente. Hay diferentes tipos de yoga, entonces busquen este tipo de actividades, pintar, dibujar, ¿no? Tal vez empezar a sembrar un jardín de verduras. Ahora hay formas de hacerlo esto en su propia casa. Entonces hay muchas actividades que podemos hacer para estar más calmados. Otra cosa para aumentar nuestra tranquilidad y manejar el estrés es no escuchar tanto las noticias, ¿no? Las noticias es nuestro aliado, pero también puede ser como nuestro peor enemigo porque hay mucha información, entonces tenemos que poder controlar lo que vemos, ¿no? No estar tan expuestos a tanta información porque eso definitivamente nos estresa, ¿no? Entonces, poder tal vez escuchar una u otra noticia, ¿no? Que sea su preferida o una noticia, un noticiero que usted tiene confianza de escuchar y que sean esas una, dos o tres, ¿no? Fuentes confiables para usted escuchar. Otra cosa que podemos hacer para manejar el estrés es mejorar nuestro sentido de control y resistencia, ¿no? Entonces hay algo que es la aceptación, ¿no? Aceptar que esta es nuestra situación ahorita, esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces aceptarlo tal cual.
y modificar lo que uno antes pensaba que era un buen día, ¿no? Tal vez antes un buen día era vernos con nuestros amigos en la hora de almuerzo, congeniar, tal vez después del trabajo, vernos con otras personas, ir a caminar o hacer alguna actividad, ¿no? Donde todos estamos libres de estar interactuando. Pero hoy en día tenemos que poder modificar un buen día. ¿Qué puede ser para usted hoy un buen día? ¿No? Entonces, modificar lo que era su buen día a lo que puede ser hoy día. No podemos seguir queriendo seguir vivir una realidad que hoy día no se acomoda, ¿no? O sea, las cosas que hacíamos antes no se acomoda a hoy. Entonces tenemos que modificar lo que era un buen día para nosotros y hoy día empezar a identificar cosas que pueden significar para nosotros tener un buen día. Permanecer con esperanza. Esto es muy lindo, me encanta esto. Yo creo que no lo hubiera pensado así antes, ¿no? Que una de las formas de manejar el estrés es mantenerse optimista y con esperanza, ¿no? Entonces, una de las formas de hacer eso es siendo bueno con uno mismo, siendo bondadoso con uno mismo, tratándonos bien. Eso es muy importante. Cambiar los pensamientos negativos, ¿no? Entonces, cambiar tal vez algo que uno se está diciendo mucho y cambiarlo a algo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez usted dice, no, esta situación es terrible, ¿no? Y puede cambiarlo y decir, bueno, esta situación es terrible, pero no, pero yo puedo manejarlo, ¿no? Pero yo puedo sentirme bien igual, ¿no? Esta situación es difícil, pero igual yo me puedo sentir bien, ¿no? Entonces, no tiene que usted totalmente hacer creer que nada malo esté pasando, pero por lo menos puede decir y declarar, sí, esto es verdad, pero también esto puede ser verdad, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos negativos que llegan en esos momentos de crisis, obviamente, entonces estar alertos a lo que son esos pensamientos negativos y cambiarlos a pensamientos positivos de la mejor forma posible. Otra cosa que puede hacer para permanecer con esperanza y optimismo es recurrir a sus creencias, ¿no? Hay muchas personas que son muy religiosas y recurrir a esa fe, ¿no? De nuestras creencias religiosas. Es importante durante este tiempo acudir a su espiritualidad, ¿no? Y también poder recibir inspiración de otras personas, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no? Que tal vez uno, especialmente en las redes sociales, uno sigue, ¿no? Entonces, podemos sacar lo bueno, ¿no? De las redes sociales buscando inspiración positiva de otras personas, ¿no? Que nos den aliento y que nos den mucha esperanza. Hay muchos uh, personas que se dedican a dar mensajes positivos, ¿no? Entonces se encuentra una de esas personas, en inglés se dice motivational speakers, no sé por qué no me viene ahorita en la mente decirlo en español, pero no personas que hablan todo, todo es motivacional, ¿no? Y puede encontrar esto también en YouTube o en podcasts. Hoy en día están muy de moda estos los podcasts, lo que las personas están escuchando, ¿no? De diferentes temas. Entonces usted puede buscar temas de inspiración en el podcast, puede en YouTube o en las redes sociales también. Ahora, vamos a ir al miedo, a entender el miedo, ¿no? Entonces, el miedo es uno de esos efectos del COVID, del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo nos ayuda? Si no lo había pensado antes, es verdad que el miedo nos ayuda y vamos a entender ahorita cómo el miedo nos ayuda y también cómo no nos ayuda, especialmente a largo plazo. Entonces, ¿qué es el miedo? Entonces, el miedo es una emoción normal que todos sentimos, ¿no? Como la felicidad, como el enojo. El miedo es otra emoción que es muy normal y nos sirve como una respuesta natural de alarma, ¿no? Entonces, cuando uno siente miedo, es como que nosotros estamos respondiendo a una amenaza, ¿no? Es una alarma natural, nos está hablando.
Entonces, el miedo es una emoción normal. Ahora, las respuestas a esta alarma, ¿no? A esta amenaza que uno siente cuando siente miedo son tres, ¿no? Hay tres cosas que normalmente las personas pueden hacer cuando sienten miedo: o huir, enfrentar o paralizarse. Eso es importante saber. Cuando nosotros estamos con ese miedo, esas son las respuestas o las reacciones que normalmente tenemos. Pero diría más respuestas porque eso es cómo responde nuestro cuerpo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, no? El miedo ayuda, ¿no? Perdón, me pasé. Ayuda, ¿cómo ayuda? Entonces, es importante, ya sabemos que el miedo es una emoción normal que sirve, nos ayuda a darnos información, ¿no? Entonces, nos está diciendo que está pasando algo aquí, ¿no? Entonces, nos indica, ¿no? Por la angustia que sentimos, que hay una amenaza, hay un peligro, nos está avisando, ¿no? Y entonces se siente más aún cuando nos está diciendo que hay una desigualdad entre esta amenaza y lo que tenemos para resolverlo. Entonces, este miedo que sentimos es algo natural, racional, que pasa, que nos pasa a todos, ¿no? Y es más que racional y natural sentir el miedo frente a eso lo que es el COVID-19. Entonces, entender el miedo, ¿no? Es importante entender esta emoción que es muy fuerte y puede paralizarnos, ¿no? ¿Se acuerdan? Puede paralizarnos, pero también podemos enfrentarlo si es que lo podemos entender mejor. Entonces, es importante una forma de entender el miedo fuera de saber cómo nos sirve, cómo nos da la información, es sentirlo, es permitirnos sentir el miedo, entender el por qué estoy sintiendo este miedo y entonces atenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué me pide hacer este miedo? Entonces, esos son, no estoy entrando muy a fondo, pero les estoy como que dando lo básico de un proceso, ¿no? De poder llegar a entender nuestro miedo en vez de simplemente decir, ay, tengo miedo, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, cuando uno está en esa incertidumbre, aumenta más el miedo, pero si uno puede permitir honrar ese sentimiento para sentirlo, decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? Entender el por qué y entonces hacer lo que uno necesita hacer para atender ese miedo. El miedo puede crecer en intensidad, ¿no? Entonces, si no lo atiendo, si no lo permito su proceso, entonces puede crecer en intensidad y eso no nos ayuda, no ayuda. O sea, porque no hay, yo puse aquí, no ayuda cuando su tiempo de estadía se alarga, porque si yo ignoro mi miedo, entonces el miedo va a estar ahí hasta que yo lo atienda, hasta que yo lo sienta, me permito sentirlo, entenderlo y atenderlo. Entonces, no ayuda el miedo, no les dije aquí, no nos ayuda a largo plazo si lo estamos evitando, si lo estamos ignorando, porque lo único que va a hacer es su tiempo de estadía se va a alargar, va a estar con nosotros más tiempo y también su intensidad va a incrementar porque es como que lo estamos guardando ahí y la intensidad está poco a poco, está creciendo, básicamente está creciendo. Ahora vamos a ir a este tema muy importante que es la muerte, ¿no? Hablamos antes de lo que la consecuencia, la pérdida, ¿no? La pérdida que las personas ¿no? hemos tenido que presenciar, hemos sido testigos de una u otra forma, hemos sentido la muerte por esto que es el COVID. La muerte ha sido un impacto realmente a gran escala. Hay aspectos traumáticos a cómo las personas han muerto y los seres queridos que no se han podido despedir, básicamente, de sus seres queridos o amistades. Entonces, es un aspecto traumático, ¿no? Lo que las personas han vivido
Y siguen viviendo en muchos aspectos, ¿no? Con personas que pueden tener en el hospital ahorita y no saber cómo están esas personas o no saber si van a salir del hospital. Entonces, hay muchos aspectos traumáticos del COVID, ¿no? Y especialmente relacionados a la muerte, el miedo, ¿no? A morir. Ahora, esto es algo, ¿no? Que ha atacado, por decirlo así, nuestras costumbres, ¿no? Como latinos tenemos nuestras costumbres, nuestras creencias en cuando alguien muere o alguien está por morir. Tenemos muchos rituales, por decirlo así, ¿no? Costumbres culturales y religiosas que normalmente seguimos. Y el COVID, por lo grave y por no tener tanta información, no saber realmente cómo mantenernos seguros, las autoridades de salud y autoridades políticas han tenido que restringir, ¿no? El acercamiento a una persona que ha estado enferma en el hospital, en los nursing homes, ¿no? Donde se cuidan a las personas mayores en los asilos. Uno no ha podido entrar ya, ¿no? Entonces, bueno, no quiero pasarme del tema, pero básicamente ustedes me entienden que si ustedes han tenido que pasar por ese proceso donde ha habido un ser querido que usted no se ha podido despedir de la forma que tal vez lo hubiera hecho antes, ¿no? Siguiendo sus costumbres religiosas, culturales, entonces ha sido un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, esto, lo que es la muerte y el COVID y cómo se ha desarrollado ese proceso, ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte. Y yo creo que todavía las personas puede ser que no hayan sentido los efectos de eso, ¿no? Um, y bueno, es algo importante nombrar y saber, ¿no? Que esta pérdida, este trauma que ha podido ser traumático para muchas personas, es real. Otra cosa relacionada con la muerte y el COVID es la impotencia, ¿no? La impotencia nuevamente de no poder hacer mucho, de sentirse restringido, de no poder hacer las cosas que normalmente uno haría, ¿no? El simple hecho si su ser querido está en un hospital, el no poder, fuera de no poder despedirse, que ya es una impotencia clara, ¿no? Tal vez no poder saber que esa persona ha muerto en paz o tranquilo o intranquilo. O sea, hay muchos aspectos de esta impotencia que las personas se han sentido que no han podido hacer, incluso estando tan cerca de su ser querido, um, pero no han podido estar físicamente cerca como lo hubieran hecho bajo otras circunstancias. Entonces, quiero recalcar, ¿no? Si usted o alguien que conoce está pasando por una pérdida, que un ser querido, una amistad, alguien que conoce cercano a usted ha perdido la vida por el COVID, si usted ha tenido esa experiencia o alguien que conoce, es importante buscar ayuda profesional, no apoyo profesional, porque son emociones muy fuertes y somos personas muy fuertes también y que podemos sobrellevar muchas cosas, pero el poder tener la ayuda, especialmente por lo único, ¿no? Digamos, ese COVID ha sido algo tan nuevo y tan particular, ¿no? En todo lo que tiene que ver la muerte y cómo las personas han muerto solos, ¿no? Con un doctor o una enfermera y el ser querido no poder estar con ellos, yo creo que nuevamente ha causado mucho daño interno, no para las personas. Y entonces si usted siente que ha sido difícil y sigue siendo difícil, aunque haya pasado un tiempo, y la verdad es que no hay un tiempo para dejar de sentir lo que uno siente, el dolor cuando un ser querido muere, pero no está sola, no tiene que pasarlo sola, puede buscar ayuda profesional. Ahora vamos a hablar un poquito del trauma, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que estas circunstancias que hemos vivido todos, hay muchos aspectos traumáticos. Um,
El trauma es conocido por el hecho de presenciar algo traumático, no tener una experiencia traumática, como sería un asalto sexual, vivir una guerra, estar en una guerra, ¿no? Vivir un accidente de auto o un abuso sexual para un menor, ¿no? Entonces, el trauma se relaciona, ¿no?, con uno vivir estos tipos de experiencias. Pero no es necesario vivir una de estas experiencias o una experiencia de violencia en sí para vivir un trauma. Este COVID se puede calificar por traumático por el simple hecho del impacto emocional y físico que ha tenido en las personas, ¿no? Entonces, el impacto físico, emocional, ¿no? Hace que el COVID-19 se puede calificar como una experiencia traumática. Ahora, el centro de salud, los centros de salud y la prevención, el CDC, como se les conoce por sus siglas en inglés, Centers for Disease Control, hablan de los síntomas, ¿no?, de que uno puede buscar o darse cuenta de, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que uno puede manifestar si está teniendo una experiencia traumática, si ha vivido una experiencia traumática. Entonces, algunos de estos síntomas son náusea y vómitos, dificultad para concentrarse, ansiedad, irritabilidad, miedo, dolor en el pecho, dolor de cabeza, confusión, fatiga, sed. Ahora, hay muchos otros síntomas. Solamente he puesto algunos de los síntomas para que usted se dé cuenta que pueden ser algunas de las formas que el trauma se puede manifestar. Ahora, es importante también saber que muchos de estos síntomas también se pueden ver en una depresión, en una ansiedad, incluso en una enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso uno no puede diagnosticarse, ¿no?, o diagnosticar a otra persona. Es siempre importante acudir a un profesional de la salud mental, ¿no?, para poder tener un diagnóstico. Y la verdad es que el trauma no es un diagnóstico, pero el como que hablar con alguien, un profesional de la salud, le puede aclarar, ¿no?, que esos síntomas son a causa de este trauma, ¿no? Usted ha tenido esta experiencia y ha empezado a tener estos síntomas, ¿no? Entonces uno puede como ver ese proceso. Pero solamente quería decirles eso, es importante no autodiagnosticarse. Ahora, el trauma puede convertirse en un estrés postraumático. No todos los que viven un trauma llegan a desarrollar este estrés postraumático, ¿no?, o este trastorno de estrés postraumático. Las siglas TEPT en español, en inglés lo han escuchado como PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Entonces, el PTSD es conocido, o yo creo que mucha gente se identifica con los veteranos, ¿no?, con las personas que han ido a guerra. Pero nuevamente, como hemos dicho, un trauma puede llegar a ser un estrés postraumático por diferentes tipos de eventos, como es un accidente de auto, como es presenciar su casa incendiarse, como es el 9/11, ¿no?, cuando las Torres Gemelas cayeron. Todas esas experiencias son traumáticas, han sido traumáticas para muchas personas y pueden llegar a convertirse en estrés postraumático. Entonces, quiero solamente nuevamente darles unos ejemplos de cuáles serían algunos síntomas del estrés postraumático, pero no con la intención que ustedes se autodiagnostiquen, más que todo para que tengan esta información. Entonces, estos son solamente algunos de los síntomas. Ver el mundo como un lugar peligroso. Entonces, obviamente el COVID-19, muchas personas han llegado a sentir esto, ¿no?, que es muy normal bajo las circunstancias. Uno puede tener pesadillas relacionadas con la pandemia, tener más sentimientos
que le afligen que no, ¿no? O un aumento en esos pensamientos y sentimientos. O sea, como decir, tengo más y más pensamientos y sentimientos que me están afligiendo. Irritabilidad, dificultad para dormir, ¿no? Que es diferente a las pesadillas, ¿no? Porque las pesadillas en sí es un síntoma, pero la dificultad para dormir, tal vez no puede dormir usted o no llega a dormir el tiempo que normalmente durmiera, ¿no? Entonces, dificultad para dormir son algunos de los síntomas de lo que es el estrés postraumático. Y normalmente muchos de estos pueden indicar otra cosa, ¿no? Entonces, si uno está irritable, puede indicar otra cosa, puede ser un síntoma de la depresión, puede ser o también eso, la dificultad para dormir. Entonces, por eso es importante, no podemos autodiagnosticarnos porque necesitamos una persona profesional que conoce este área, que es el estrés postraumático o en sí las traumas. Hay personas que se enfocan en lo que es trabajo o terapia para personas que han vivido traumas. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿qué significa todo esto para mí como proveedora de cuidado de niños? ¿No? Ya hemos hablado de lo que es el coronavirus, hemos hablado de los efectos, ¿no? El estrés, la ansiedad, miedos, la pérdida y aspecto traumático también, ¿no? La muerte hemos hablado. Y hemos hablado cómo podemos manejar un poco el estrés, ¿no? Que son algunas cosas que nos pueden ayudar. Hemos hablado de los miedos, hemos hablado un poco más, ¿no? De la muerte en sí, y hemos hablado de ese aspecto traumático nuevamente, ¿no? Cómo uno puede entender estos síntomas. Pero, ¿qué significa todo esto para mí como proveedora de cuidado de niños? Bueno, es importante saber primero que el papel que ustedes llevan o conllevan en su trabajo como cuidadoras es importante y único. ¿Por qué? ¿No? Es importante y único porque ustedes son cuidadoras, ustedes cuidan, ¿no? Su trabajo principal es de dar, ¿no? O sea, ustedes al cuidar están dando, siempre están dando. Entonces, es interesante, ¿no? Que ahora estamos hablando de que ustedes tienen que empezar a cuidarse a ustedes mismas para poder cuidar a los demás. Entonces, por eso es importante este tema que estamos hablando de la salud mental, cómo lidiar, cómo enfrentar el COVID, cómo cuidar de su salud mental, porque ustedes juegan un papel muy importante y único, ¿no? El de cuidar a otros niños, el de cuidar a los demás, ¿no? Y entonces, por ende, durante esta crisis es más esencial que nunca empezar a cuidarse para poder cuidar a los demás. ¿Cómo sobrellevo esta pandemia? ¿Cómo yo sobrellevo esta pandemia? ¿No? Una de las cosas, bueno, aquí hay varias cosas que vamos a hablar ahora que le va a ayudar a usted, específicamente a usted que está mirando esto, que está escuchando este webinar, para ayudarles a sobrellevar esta pandemia de la mejor manera, que en sí le va a ayudar con lo que es el estrés, la ansiedad, los miedos, etc. ¿Qué estoy sintiendo? Es importante identificar nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué quiere decir todo esto para mí? Vamos a hablar de lo nuevo. Ay, le metí aquí algo en inglés. No importa, lo puse nuevo. ¿Y a quién escucho? ¿A quién hago caso? Bueno, ¿qué estoy sintiendo? Es importante nombrar lo que estás sintiendo, no nombrarlo, decir, yo siento miedo, yo me siento ansiosa, yo me siento um, tengo miedo, siento miedo, ¿no? Es importante empezar aquí, nombrar lo que estás sintiendo. Es importante entender tus reacciones y comportamientos, ¿no? Es importante entender lo que estás sintiendo, es importante entender las reacciones que estamos teniendo y los comportamientos que estamos teniendo, ¿no? Porque estas reacciones y comportamientos son a lo que estamos sintiendo. Y es importante saber, que tenemos una decisión, ¿no? Ante nuestros sentimientos tenemos una decisión. ¿Quiero seguir sintiéndome así? ¿No? Si es que, por ejemplo, me siento de miedo, ¿quiero seguir sintiéndome así? ¿O puedo hacer algo diferente?
Entonces, y hemos hablado de que sí podemos hacer cosas diferentes para enfrentar lo que sentimos, ¿no? Y eso nos ayuda a tener un poco más de control, ¿no? Que es lo que anhelamos, yo creo, mucho en este tiempo, tener más control, porque hay muchas cosas que son inciertas y también hay muchas cosas que no están en nuestro control. Entonces, el poder tener control de nuestras decisiones, de cómo queremos sentirnos, es muy importante. Identificar y confiar en tus sentimientos. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Dijimos aquí hay que nombrar lo que sentimos. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Una de las formas que yo le aconsejo, si siente que no sé lo que estoy sintiendo, siento muchas cosas, o tal vez sabe, ¿no? Que siento miedo, me siento mal, pero no puede identificar más allá, entonces puede usted tomar un tiempo a solas, donde no hay ruido, donde no hay nadie, cerrar los ojos si se siente cómoda hacerlo, poner sus manos, sus dos manos en su pecho y preguntarse qué estoy sintiendo y darse ese tiempo para identificar lo que está sintiendo. Y entonces poder confiar en esos sentimientos, ¿no? Por esta pandemia que está nueva, uno no sé si muchas personas se sienten siquiera confiados en lo que están sintiendo, ¿no? Porque nuevamente por la incertidumbre, por lo nuevo que es todo esto. Entonces, es un paso, ¿no? Es un paso muy proactivo el poder confiar en nuestros sentimientos. Entonces, yo creo que haciendo caso a nuestro corazón, a nuestro yo interno, ayuda a primero identificar y confiar en lo que estamos sintiendo y no juzgarnos por ello. Entonces, nuevamente es importante entender, ¿no? Entender nuestros sentimientos, fuera de poder decir, nombrar lo que sientes, identificar lo que es, ¿no? Y confiar es entender. Nuestras emociones cambian, ¿no? Nuestros sentimientos pueden cambiar y es algo importante, ¿no? A veces las personas dicen que, por ejemplo, no sé, me siento un rato así, me siento otro rato de otra forma. Y está bien, eso es normal. Podemos cambiarlos. Nuestros sentimientos en sí cambian. Nunca un sentimiento se queda, no dura todo un tiempo. Tenemos la habilidad de sentirnos diferente. Entonces, nuestros sentimientos pueden cambiar. Podemos tener una mezcla de emociones. A una situación uno puede tener una mezcla de emociones. Lo importante es honrar lo que estamos sintiendo en este momento. Si usted se siente ahorita, por ejemplo, aburrida, ok, me siento aburrida, pero darse esa como aceptación de ese sentimiento va a ayudar a que pueda seguir con este webinar y escuchar y estar atenta, ¿no? O decir, siento mucho miedo, ok, pero entonces honre ese sentimiento, ya, me siento con miedo, ¿no? Esa aceptación y poder darle el lugar que merece a ese miedo va a ayudar a usted seguir adelante. Y saber nuevamente que nuestros sentimientos se comunican con nosotros. Igual como le dijimos, hablamos del miedo, ¿verdad? El miedo nos informa. Nuestros sentimientos siempre nos están comunicando, siempre se están comunicando con nosotros. Y es importante atender y entender qué es lo que nos quieren decir. Enfrentar esta nueva pandemia, ¿no? Eso es lo que estaba queriendo decir antes. Por ser nueva esta pandemia, puede ser que no confiemos en nuestros sentimientos. Aquí, eso es lo que quería decir. No puede ser que no vamos a confiar por esto que es tan nuevo. Pero es importante confiar en nosotros mismos y saber que tenemos más control de lo que pensamos, ¿no? Tienes más control de lo que piensas. Y esa es una forma, sabiendo esto, que tienes más control de lo que piensas, es una forma de poder enfrentar esta nueva pandemia. Ahora, ¿a quién escucho? ¿No? Esto hablamos un poquito en una forma de ayudar el estrés, ¿no? Hablamos cuando estábamos hablando del estrés. Bueno, es una forma de ayudarnos también a manejar en sí todo lo que es esta pandemia, todo lo que conlleva, ¿no? ¿A quién escucho? Hay tanta información, tanta información, especialmente en las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que fijarnos para qué nos va a servir estas redes sociales. ¿Va a servir para agobiarme, para estresarme? ¿Para qué? Entonces, es importante saber a quién voy a escuchar, ¿verdad? Entonces, las redes sociales usted puede usarlo como apoyo, no como apoyo profesional, pero como un apoyo de
mantenernos en contacto, ¿no? Con las personas y sentirnos que no estamos solos. Pero no vamos a usar las redes sociales como una fuente de información creíble, confiable y que tiene, ¿no? La información que necesitamos tener, ¿no? Entonces, no podemos tratarlo como una fuente de información que sintamos confiables en lo que estamos escuchando, ¿no? Es importante saber eso. La forma que queremos recibir la información es vía fuentes creíbles, confiables y de conocimiento, ¿no? Y escoger una o dos fuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué esa limitación? Porque eso ayuda a que usted no esté así como si me pudieran ver ahorita, pero no digamos que al final decir, no sé a quién voy a escuchar, no sé a quién voy a atender. O sea, uno se aflige con tanta información y viendo, escuchando, hablando con tanta gente que nos puede dar información y con tantas fuentes de información, ¿no? Entonces, la regla es fuentes creíbles, confiables y de conocimiento que usted sienta, ok, voy a hacer caso a esta fuente, voy a hacer caso a esta fuente y ya. Esas son una y dos fuentes de información. Entonces, eso va a reducir su estrés, su ansiedad y sí, eso va a ayudarles mucho, mucho a enfrentar lo que todavía estamos, ¿no? Que es esta pandemia. Y como les dije ya anteriormente, limitar a quien escucha. Todo esto ayuda a mejorar su salud mental. En lo que te enfocas crece. Eso es algo que me encanta y lo uso mucho con mis clientes. Les digo, en lo que te enfocas crece. Entonces, imagínense, si yo me enfoco en lo terrible que es esta situación, eso crece en mí, ese sentimiento, esa angustia, ¿no? Pero si yo me enfoco en que las cosas van a mejorar, entonces de por sí me siento más animada, me siento con más esperanza, ¿no? Entonces, en lo que te enfocas crece, es importante tener eso en cuenta. Entonces, los pensamientos útiles durante el COVID. Hay que estar más consciente de los pensamientos no útiles, ¿no? Entonces, normalmente no me gusta hablar en lo que es el no, ¿no? Siempre tiendo a hablar con palabras más positivas, pero por ahora estoy diciendo que básicamente estar atentos, ¿no? Estar atentos a nuestros pensamientos negativos. Hay que estar atentos. Y centrarnos en los pensamientos que nos sirven. Eso es importante, centrarnos, enfocarnos en los los pensamientos que nos sirven y practicar esto, ¿no? Este uso de los pensamientos más útiles con más frecuencia. Entonces, básicamente, enfocarnos en lo que, no, o sea, estar atentos a nuestros pensamientos negativos y cambiarlos a pensamientos positivos y practicar el uso de estos pensamientos positivos lo más posible. Ahora, uno puede preguntarse también, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo sigo adelante ahora que todo esto ya ha empezado en marzo? Hemos pasado por tantas cosas. ¿Cómo sigo? ¿Cómo va a ser mi día a día? Bueno, muchos de ustedes creo que ya han vuelto a su trabajo, ¿no? Entonces, ustedes más que nunca, o tal vez es el mismo nivel de como que, ¿cómo sigo adelante, no? Ya sabemos algo que ya todos sabemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer para mantenernos seguros y bien, ¿no? Bien de salud, ¿no? Porque poco a poco ya estamos volviendo a una normalidad, ¿no? Entonces, hay varias preguntas que uno puede hacerse de cómo uno puede seguir adelante. Las mejores formas de seguir adelante, ¿no? Entonces, una pregunta puede ser, ¿estoy en aceptación o estoy en desafío? Entonces, ¿estoy más aceptando las cosas como son o estoy en una fuente de como que, ay, no, como que no, no, esto no quiero, no, esto no quiero, esto no quiero, ¿no? No sé si ustedes tienen hijos, pero no, hay cierta edad donde los hijos tienen que ser más desafiantes en vez de simplemente como que seguir las reglas, por decir así, o seguir las normas de la casa, ¿no? Entonces, uno puede estar en un modo de aceptación o de desafío. Entonces usted decide cuál es la forma que quiere seguir adelante y nuevamente ahí usted está ejerciendo su control. ¿Fluyo o me detengo? ¿Quiero en sí seguir adelante y cómo lo quiero hacer? ¿Quiero fluir o me detengo, me paralizo por todo lo que está pasando? Tengo mucho miedo y me detengo. Entonces usted también tiene
el poder de decisión. ¿Quiero fluir o me detengo donde estoy? Entonces vamos a hablar más estrategias para poder, si usted está de acuerdo en seguir, en estar en este de modo de aceptación y poder querer fluir. Estrategias básicas que usted puede ejercer. Dormir bien es importante. Comer bien y hacer ejercicio. Usted debe decir, bueno, eso es lo único que tengo que hacer. Bueno, no es lo único, pero son cosas básicas. Son cosas básicas que realmente ayudan mucho a nuestro bienestar de una forma grande. Entonces, usted que tiene que estar en como cuidadora de niños, más que todo necesita su energía mental, física, emocional, ¿verdad? Entonces, dormir lo suficiente es muy importante. Acostarnos a una buena hora para poder levantarnos. Comer bien, saludable. Eso es lo que quiere decir. Comer bien es saludable, comer, alimentarnos, ¿no? Hacer ejercicio, el movimiento es tan importante, que nuestros cuerpos estén en movimiento. Y eso no siempre quiere decir ir al gimnasio, tal vez son otras formas, ¿no? Usted está activa y usted en su trabajo está de pie todo el día, entonces tal vez su ejercicio es diferente, tal vez es yoga, ¿no? Yoga es una forma de hacer ejercicio, hay diferentes tipos de yoga que usted puede ejercer, busque el que usted siente que es mejor para usted. Y también puede practicar estas otras estrategias como es la respiración. ¿Se acuerdan que hicimos 3 inhalaciones y exhalaciones para empezar? Eso era solamente un como preview para usted saber que uno puede hacer la respiración en cualquier momento donde sea, darse unos minutos para inhalar y respirar. Es muy importante. Compartir con los demás, no nos aislemos, hay que estar con las personas respetando las normas de seguridad, pero podemos compartir por teléfono, hablar por teléfono, estar, ¿no? Socializar en la forma que mejor podemos ahorita. Escribir, eso es una estrategia muy buena, poder escribir lo que sientes. Hay muchas personas que antes tal vez lo hacían y lo han dejado de hacer, pero es una forma de poder sacar lo que estamos teniendo, lo que nos agobia y ponernos en papel. Es muy útil el escribir. Y expresar lo que sientes, expresar, decir, siento esto, siento el otro, siento, no guardarlo. Ya llegamos al final. Comentarios finales, ¿no? Vamos a hablar de, unos recordatorios, vamos a reconocer unas barreras y unas recomendaciones. Entonces, recuerden que el COVID-19 es una pandemia que ha afectado a billones de personas y las consecuencias han sido grandes, ¿no? A nivel mundial, local, personal. Desde la economía, la forma de relacionarse y a la salud mental. O sea, como hemos hablado, ¿no? Ha sido y va a ser todavía, porque no sabemos bien todos los efectos ahorita, porque es muy temprano, pero esto es una crisis de la salud, una crisis social, económica, lo estamos viendo, unos factores más que otros, y emocional y social, ¿no? Si no lo dije. Entonces, es importante tener esto en contexto, ¿no? De la gravedad y de lo importante que es, ¿no? El COVID en términos de los efectos y por ende poder cuidar de nuestra salud mental. Reconocer las barreras, es importante que hay un estigma de la salud mental en todo lado. No hay excepciones, pero especialmente en nuestra cultura hispana todavía no aceptamos la salud mental como algo que podemos hablar de ella, que podemos acudir a alguien para una ayuda, a un profesional de la salud mental, ¿no? Todavía hay mucho estigma, entonces tenemos que hablar de eso porque si no lo hablamos, entonces mantenemos el estigma y entonces nos mantenemos en ese lugar donde estamos cerrados, donde creemos que solamente las personas locas acuden a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psicoterapeuta como mi persona. Y esa no es la verdad. Yo les digo por experiencia que todos mis clientes son personas inteligentes, son personas útiles, son personas que funcionan en esta sociedad de la mejor forma y tienen mucho que aportar. Entonces, nuestra salud mental es solamente una parte de nuestra
toda nuestra salud en total, en su totalidad, ¿no? Entonces es importante prestarle atención y como que ya reconocer que hay este estigma, reconocer que puede ser difícil, pero no imposible, deshacernos de estas barreras, de esta limitación y acudir a un profesional de la salud mental si es que cree usted necesario. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? A veces uno dice, no, no sé cómo buscar a alguien, ¿no? Y hay muchas formas de cómo poder buscar ayuda profesional. A través de su médico primario es la forma más rápida, entonces por ende tenemos que tener nuestro doctor de cabecera, buscar ayuda profesional a través de nuestro seguro. También podemos buscar, ¿y cuándo? ¿Cuándo? No solamente cómo, pero cuándo. Y vamos a hablar aquí de eso. Entonces, mis recomendaciones para cuándo buscar ayuda profesional. Si tiene algunos de esos síntomas por más de 2 semanas, se siente triste o deprimida, está teniendo dificultad para dormir o duerme muy poco o demasiado, es muy difícil para usted hacer las actividades que antes hacía a diario, pérdida de interés en las cosas que antes le gustaban hacer, dificultad en dormir, creo que, bueno, esto es dormir muy poco, demasiado, pero esto es como que le cuesta dormirse, ¿no? O se levanta muy temprano. Hay un cambio en su apetito, está comiendo mucho o no está comiendo lo suficiente, su nivel de energía ha bajado, no puede concentrarse, prefiere estar sola. Entonces, tener en cuenta esto. Si usted se está sintiendo con estos síntomas, con algunos de esos síntomas o la mayoría por más de 2 semanas, es bueno poder consultar con un profesional. Recuerde, su salud mental y emocional es parte de su salud en su totalidad. No está sola, nunca estamos solos, siempre podemos acudir a alguien, un amigo, una amiga, un familiar, a un profesional, a un mentor, a una profesora, a un médico, a alguien. Hay personas que quieren ayudarle. Siempre tiene opciones y alguien a quien acudir. Siempre, siempre, siempre no nos dejemos convencer que no tengo opción. Siempre tenemos opciones. ¿Cómo buscar ayuda profesional? A través de alguien que conoces. Una persona le puede referir. Eso es una magnífica forma porque esa persona ya tiene experiencia. A través de su seguro médico, como le dije, a través de su médico de cabecera, a través de centros de salud comunitarios, que hay muchos, y a través de ZenCare, que esto es un sistema donde hay un montón de proveedores de salud mental, que usted va ahí y va a encontrar muchos. Bueno, llegamos al final. Quiero agradecerles por su tiempo y espero que este webinar ha sido de satisfacción para cada uno de ustedes. Estoy queriendo llegar al principio, pero no importa. Muchas gracias por su atención. Que les vaya muy bien, estén muy bien, cuídense mucho, que estén muy bien y hasta una próxima. Se despide Gisela Pinto Caballero. Gracias y hasta luego.